abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
Muy buenos días, hoy es domingo 13 de febrero del año 2022. Queremos decirle que seguimos en pandemia. Son las 11 de la mañana y el tema que vamos a ver en este día es algo que nos va a animar mucho, los caminos que torcemos de Dios. Vuelvo a repetir, los caminos que torcemos de Dios. Vamos a leer el Salmo 119:1 y de allí empezamos nuestra conferencia. Leemos entonces, dice el Salmo 119:1, dice, bienaventurados los de perfectos caminos, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a repetirlo otra vez. Lo leemos en tu pantalla. Bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Vamos ahora. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, Señor. Háblanos, ministranos, Señor, y lo que vayamos a aprender de tu palabra y ponerla en obra, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a ver los caminos que torcemos de Dios. Quiero decirte que nosotros somos los que determinamos cómo seguir los caminos de Dios. Vivimos la vida que decidimos nosotros mismos porque somos nosotros quienes determinan si obedecemos a Dios o no le obedecemos. Es muy importante que sepamos nosotros en este tema que nosotros, dime ahí en tu casa, con tu familia, yo es el que decido mis caminos. Pareciera que ese libre albedrío que hemos recibido no ha funcionado para buscar a Dios con determinación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos, sino para alejarnos de Él por decisión propia. De veras nosotros, al menos una pregunta que me hago, Señor, digo, gracias por tu libre albedrío, pero ¿cómo me estorba para hacer tu voluntad? Y es verdad. Dios no tiene caminos torcidos, te quiero decir, de ninguna manera. Es muy claro en su palabra con relación a lo que Él espera de nosotros. Sin embargo, somos nosotros los que tendemos a torcer los caminos de Dios. Wow. ¿A poco yo? Sí, nosotros torcemos los caminos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, Proverbios 23:19, y dice así la palabra, lo leemos en tu pantalla, dice, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Qué interesante cuando nosotros analizamos el libro de Proverbios, nos da para cada día una palabra específica como esta, por ejemplo, con cariño nos habla, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Entonces, cuando queremos manejar nuestras vidas a nuestra manera, estamos torciendo los caminos de Dios. ¿Por qué? Como dije, era Frank Sinatra, dice, tú quieres vivir a tu vida, a tu manera, y puedes hacerlo, pero es cuando tú torces los caminos a tu manera. Cuando somos permisivos con nuestros hijos, también estamos torciendo los caminos de Dios en la vida de esos pequeños. Por eso vamos a reflexionar sobre la vida de 3 hombres de la Biblia que torcieron los caminos de Dios. De verdad, no debería ser así, pero tomaron sus decisiones, aunque el Señor tenía un proyecto para su vida. Vamos a ver 3 puntos importantes y que nos va a dejar una hermosa enseñanza este día. Por ejemplo, vemos Elí y sus hijos. Vuelvo a repetir, Elí y sus hijos. Dice en 1 Samuel 3, versículos 12 al 14, leemos por favor, ahí en tu pantalla. Le dijo, estaba muy molesto el Señor por Samuel, y bueno, con Elí, y por eso le habla a Samuel esta parte, y dice, aquel día, leemos, aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y sigue diciendo el Señor, leemos, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Nunca pudo ponerle a sus hijos estorbo. El demasiado cariño, su diosecito eran sus hijos, que valían más que el peso de su sacerdocio y de que Dios era el que lo había puesto. No tenía temor, quería amar a los hijos. Por eso le dice el Señor que Él va a juzgar su casa, porque ni siquiera les puso estorbo y han blasfemado ante Él. Entonces podemos ver que Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos y detenerlos. Incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada por ellos. Fíjense, nada más, aún la integridad del santuario se vio amenazada por los hijos de Elí. Recordemos pues que Elí era el sumo sacerdote, el juez del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Era su responsabilidad. Dime, es mi responsabilidad corregir e instruir a mis hijos en los caminos de Dios. No es responsabilidad de los maestros, uno es el responsable de instruirlos en los caminos de Dios. Por eso leemos en 1 Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, así dice. Leemos en tu pantalla, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Imagínate, los hijos del sacerdote Elí no tenían conocimiento que era Dios. ¡Qué tremendo! Como sumo sacerdote, Elí debió haber corregido a sus hijos oportunamente. Tú y yo tenemos oportunidad de corregir a nuestros hijos y tu descendencia oportunamente, pero él prefirió honrar a sus hijos en lugar de honrar a Dios. ¡Qué tremendo! Por eso podemos ver en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 y 30. Vamos a leerlo, por favor. Ahí en tu pantalla voy a ir paso a paso. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Está hablando el Señor. Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado, dice 1 Samuel, está hablando, y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínense, Dios mismo decirle a Elí esto, qué tremendo. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice, allí leemos que Jehová, el Dios de Israel, dícelo así. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Imagínense qué tremendo le está hablando allí al tremendo Elí. Elí guió a sus hijos a la desobediencia solo porque no quiso enfrentar la situación y finalmente ese descuido llevó a sus dos hijos a la muerte. Qué tremendo cuando vemos que teniendo oportunidad de dirigir a tus hijos, los contemplas más. Son tus diosecitos, son intocables. No, hombre, no se vale. En primera, ya por último, en 1 Samuel 4, capítulo 4, versículo 10 y 11, leemos por favor en tu pantalla, y es cuando viene el desenlace de todo esto. Pelearon pues, dice ahí en tu pantalla, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¡Qué tremendo! Nacieron para conquistar, pero allí los vencieron. Y huyeron cada cual a sus tiendas, huyeron, porque los filisteos los echaron a correr.
Y fue hecha, dice la palabra ahí en tu pantalla, fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¡Qué derrota! Porque Dios ya no estaba con ellos. Seguimos. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban? Ovnis y Fines. ¡Qué tremendo! Y ahí cuando le dan la noticia todos sabemos cómo él provocó la muerte de sus dos hijos, los manda al frente de batalla, los manda con el arca de Yahvé, sabiendo que de la alianza, los manda y sabía él que no estaba Dios ya con ellos. Por eso sucedió esa guerra. 30,000 hombres, además de sus dos hijos. Qué tremendo cuando nosotros no meditamos, que es importante corregir, estorbar a nuestros hijos. Dile que está, no seas un papá apapachador o una mamá apapachadora. Tienes que poner orden a tu casa. Dile al que está a tu lado, no inventes. Amén. El segundo hombre que torció los caminos de Dios fue Sansón. Sansón. Dice en Jueces, esta segunda parte, Jueces 13, capítulo 4 y 5, dice, leemos ahí en tu pantalla, por favor, vamos a hablar de Sansón ahora, que torció los caminos, estamos hombres líderes que torcieron los caminos. Ahora pues, dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. ¿Cómo? La lucha de los filisteos que siempre traían asolado al pueblo de Israel. Entonces vemos que manda un juez, estamos hablando de juez, y manda allí el libro de Jueces, y llegó allí este anunciamiento del ángel. Pero ¿sabes qué? Entonces podemos ver que Sansón era un hombre con un gran propósito. Como tú y como yo tenemos un gran propósito. Tú vas a pensar, ¿y yo qué onda? Pues no. Si Dios te escogió y conoce su palabra y te rescató, es porque Él vio en ti posibilidades de una campeona y de un campeón. Y de esos niños son líderes futuros si tú te atreves a educarlos. Tenía un gran propósito con Sansón. Israel aún vivía bajo la presión filistea. Todavía de aquellos cuates que conquistaron el arca, todavía vivía allí con estos amigos y Dios lo había llamado como libertador del pueblo. Tenía un llamado muy especial, pero desperdició la vida y le entregó todo su potencial a los placeres. Qué tremendo cuando vemos un hombre tan dotado como Sansón desperdiciando su llamado en cosas que no debería haber hecho. Podemos ver entonces que era un hombre, un hombre que se mueve por sus caprichos, que es voluntarioso. Si no se hace como yo soy Pérez y Pérez serás, no funciona, no Manches o López o... No, tremendo. Este cuate era un voluntarioso y que obliga a sus padres con exigencias para que jamás pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. Así hay jóvenes que implican a sus padres en sus ideas o complican su vida con sus ideas. Y los papás, pues sí, papá, vamos, mi hijito chulo o mi hijita chula, está muy bien, ¿cómo no? ¿Qué más quieres? ¿Y qué otra cosa, aunque no tengas?
Dile, por favor, ya no seas mamá papachadora. Implican a sus padres. Por eso vemos en Jueces capítulo 14, versículo de 1 al 3, en la versión TLA. Vamos a leer algo ahí en tu pantalla muy bonito. Entonces Sansón fue del pueblo de Timán y al ver a una filistea se enamoró de ella. Cuando volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timán a una mujer joven filistea y quiero casarme con ella. Esta me gusta, o este muchacho me gusta, ya saben cómo se ponen las cosas, y ahí va. Terco o terca, no puede entrar. No manches, no es así la cosa, hombre. Y luego a sus padres: he visto a una filistea, quiero casarme con ella, hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Ah, sí, quería boda todavía. Pues allí. Y dice, sus padres entonces le preguntaron, dice nada más: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer filistea o filisfea que no conocen a Dios? ¿Que eran sus enemigos? Ah, pues allí va con los filisfeos y todos los feos que hay por allá, que no conocen a Dios. Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas. Pues de las 12 tribus, pues a él le pareció poca cosas, doncellas tan bonitas, bien perfumadas, que salen en la tarde, y el aroma que dejan al caminar, porque iban en ramillete, pero no les gustó, hombre. No le gustó. Que no hay mujeres en nuestro pueblo, estamos leyendo, o entre los demás pueblos israelitas. Estoy leyendo la palabra. Pero Sansón insistió. Él insistió. Terco el muchacho, hombre. Esa muchacha me gusta. Vayan a pedirla para que sea mi esposa. ¿Y saben qué hicieron sus papás? Ahí van, cumpliéndole el caprichito al jovencito. Así dice la escritura que fue, dice, vayan a pedir, y se la pidió, por su caso. Y saben toda la historia. Sansón usó la fuerza que Dios le había dado para cumplir sus propios caprichos. Ustedes conocen la historia de Sansón, toda la historia que fue, bueno. ¿Saben lo que hacía? Mataba a los filisteos cuando se enojaba a causa de las mujeres. Ese sería el propósito del libertador de Israel. Ah, no, mataba a los filisteos porque se enojaba a causa de sus mujeres, de los filisteos. Imagínense, hombre, no es correcto, pero así fue. Comió lo que tenía prohibido. Al reunirse por allá también, número 3, deshonró a sus padres. Y cuarto, era provocador y desobediente. Así era Sansoncito. La tragedia definitiva le alcanzó y al final pudo arrepentirse. Sin embargo, desperdició su vida y murió esclavizado, torturado y solo. Eso fue lo que pasó con el tremendo Sansón. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Por eso leemos en Jueces capítulo 28, capítulo 16, versos 28 al 30, en la versión TLA. Vamos a leerla ahí en tu pantalla. Y dice, entonces Sansón oró una vez que le habían quitado los ojos y todo eso. Estoy abreviando, pero lo importante es que veamos esto. Entonces Sansón oró: Dios poderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos. Te ruego pues que me des fuerzas para vengarme de ellos. Fíjense nada más.
Los filisteos por andar jugando de su fuerza total, él sabe todo. Por eso Sansón y la Dalila que le hizo tanto daño, pues sí, le quitó. ¿Saben lo que significa los ojos? Le quitó toda la visión que Dios le había dado. No era más la visión de ver, sino la visión que Dios tenía de un hombre libertador para el pueblo de Israel. Por andar jugando. Entonces leemos otra vez en tu pantalla. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó: mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y dice, estamos leyendo, y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que ahí estaban, y Sansón mató a más personas al morir que los que habían matado en toda su vida. ¿Qué necesidad llegar a ese extremo? Muchas veces nosotros nos damos cuenta demasiado tarde. Por eso es importante que nosotros veamos, él se dedicó a hacer maldades, a unas cerras ponerle en la cola, amarrarla, quemar los plantíos de los filisteos, quitar las puertas, llevarlas a un monte. ¿Qué tiene que ver con su llamado todas esas cosas que él hizo? Entonces podemos ver que olvidó su llamado, pudo haber fortalecido a su nación, pudo haber logrado que su pueblo volviera a adorar a Dios, pudo haber aniquilado a todos los filisteos en lugar que solo haber matado a unos cuantos. El pudo no existe. Por eso es tiempo que tú sepas que tú tienes un llamado especial, que tienes que corregir, que tienes que hacer lo que Dios quiere decir. Y si dudas, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu llamado? Porque vemos tanta fuerza, el llamado, ángeles que avisan que su nacimiento a su mamá y a su papá. ¿Cómo podemos ver esto? Así uno, si no sabes tu llamado que tienes para con Dios, va a suceder lo mismo. Tienes una descendencia que bendecir, tienes hijos que corregir para que no torzamos sus caminos, los caminos de Dios. Que no se te haga tarde a ti también para cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Imagínense, ahorita hay tantas cosas que hacer, que la pandemia que a nivel mundial está, que las muertes acá, que tantas cosas que vemos todos los días a través de las noticias, muertos acá, que los mataron, que la Guardia Nacional, que tantos se están muriendo. Hay tanta necesidad. ¿Por qué desperdicias tu vida egoístamente sin saber que tú tienes un llamado de predicar el Evangelio? ¿De qué sirve? Va a pasar tu tiempo, va a pasar las cosas, ¿y qué pasó? No vas a lograr tu llamado. Por eso es el tiempo que tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, puedas tú tener una gran responsabilidad, pero tienes que dar ejemplo para que los eduques en los caminos del Señor. Por tu punto número 3, ya vamos a acabar. El tercer punto es Salomón. Salomón, el rey Salomón. Vemos en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 14. Vamos a leer allí este hombre que torció los caminos del Señor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Qué gran promesa! Cuando él pide la sabiduría a Dios para gobernar su pueblo, fue sabio en ese momento. Le dijo, dame sabiduría para gobernar. Le dijo a Dios, tu pueblo. No dijo mi pueblo, tu pueblo le echó la culpa a Dios. Y le pidió todo eso. Y entonces, ya Dios le contesta, por cuanto no pediste riquezas y gloria, te voy a hacer el hombre más sabio y más rico
que no habrá otro después de ti. ¡Qué promesa! ¿Y saben una cosa? Cuando Dios promete, lo cumple, y se lo cumplió al famoso Salomón. Pero yo te digo que Dios habló a Salomón y le cumplió todas lo que quiso. Y ningún rey después de él sería tan sabio y tan rico como él. No solo le dio abundante riqueza, sino también le dio paz en ese tiempo a su reino. Dicen que en los tiempos de Salomón, desde Dan hasta Berseba, el oro sí tenía valor y la plata llegó a usarse tanto porque no tenía valor tanto. Pero imagínense, eran los dos metales más preciosos, pero más el oro. Y de ahí sale el oro de Ofir, en fin. Entonces vemos que Dios le cumplió todo. Dios te puede cumplir todo a ti, porque lo que Él te ha dicho, lo va a cumplir. Tienes un llamado específico, tu hombre y tu mujer y esos niños que van creciendo. Por favor, esta enseñanza te sirva para afianzarte bien en los caminos del Señor y no tuerzas sus caminos. Así es como vino también una paz en su reinado. Pero te quiero decir, pero Salomón no cumplió con su palabra y prefirió seguir los consejos de sus mujeres. A ese grado llegó este famoso Salomón. Por eso podemos ver la preciosa palabra de Dios. Dice en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 y 2. Leemos en tu pantalla. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, imagínense, a las de Amón, otros 10, y abominable, a los de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¡Qué bárbaro este hombre! Gentes de las cuales Jehová te ha dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Estamos leyendo la palabra. Ni ellas llegarán a vosotros. Luego dice la palabra de Dios, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y estas pues, y a estas se juntó un chorro de amor. ¡Qué tremendo! Y a cada una de ellas le hizo su propio templo, conociendo al Dios que le había cumplido todo lo que le había prometido. Al final, Salomón entregó su corazón a la idolatría, a la hechicería y a todo tipo de pecados porque prefirió los placeres antes de los caminos de Dios. Así terminó el tremendo Salomón. Podemos ver entonces en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 6 y 8 al 8, y leemos ahí en tu pantalla, por favor, ya vamos a terminar. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos leyendo la palabra de Dios. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No siguió los ejemplos de su padre. Entonces, óiganlo bien, ahí vamos a leerlo. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¡Qué tremendo! En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc también su ídolo abominable de los hijos de Amón, a Moloc de Aquemos. Así hizo decimos la palabra de Dios, ahí está, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, hacían sacrificios a sus dioses. Y él les acompañaba. ¿Torció qué? Su camino. Dile al que está a tu lado, no tuerza su camino, ingrato o ingrata.
Salomón fue en contra de su padre y con todas las órdenes directas de Dios. Era un Contreras, pues, contra todo. Sus acciones nos recuerdan que es muy fácil saber lo que es correcto y aún así hacerlo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo con tanta sabiduría que leemos ahí los proverbios, que leemos quién era Salomón, la sabiduría, cuando iban a parar, no, todo lo tiró? Conclusión. Podemos entonces, a través de analizar estos tres personajes, podemos analizar que nosotros somos los que torcemos los caminos de Dios. Al permitirnos esas pequeñísimas indiscreciones que terminan por destruirlo, como el caso de Salomón, como el caso de Sansón, como el caso de los hijos de Elí, que se burlaban de las cosas de Dios. Por eso podemos decirle, padres, cuiden a sus hijos, por favor, cuiden a sus hijos, enséñenles el camino de Dios apropiadamente, para que no vivan los caminos torcidos, que Dios no quiere esos caminos. Él quiere lo mejor para ti y para tus hijos. Entonces tú debes recordar que fuiste llamado y fuiste escogido. Tú fuiste llamado y tú fuiste llamada también y fuiste escogida. Dios te ha dado un propósito mucho mayor de lo que piensas. Así es que dile al que está a tu lado, no desperdicies tu vida. No podemos desperdiciar. O quizás por ignorancia que no sabemos o leemos la palabra muy a la ligera, pero Dios quiere decirte cosas maravillosas en este día, tú que me estás escuchando allá. No desperdicies, dile al que está a tu lado, no desperdicies tu vida. Mire, porque en este tiempo difícil, para eso nos puso Dios. Porque si no hubiera sido, hubiéramos nacido en otro espacio, en otro tiempo. Pues no, te puso en este tiempo. Casi tiempos apocalípticos, tiempos difíciles, hombre. No es fácil enfrentarnos a tantas cosas, no es fácil. Pero podemos agarrarnos del Señor y que podamos terminar. Por eso fíjense nada más cómo nos dice Pedro, el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos a leerlo porque esto es admirable. Si tú te agarras de este versículo, haces una realidad, vas a saber el propósito, por qué estás en este tiempo de la era cristiana. Leemos como dice Pedro allá, leemos en tu pantalla, por favor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, de donde estábamos ahí oscuros, a su luz admirable. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros analizamos eso y el propósito que Jesús te compró a precio de sangre, a ti y a mí. Piense nada más, tú eres el que puede llevar el mensaje de reconciliación a un hombre perdido, a un mundo perdido. Tú también fuiste llamado para ser libertador de México y no estás haciendo nada. ¿Libertado de qué? De ahí de la esclavitud que están, para poderlos llevar a un conocimiento de Dios. Tú tienes ese llamado. Puedes libertar a nuestra patria y guiarlos para que se arrepientan de su pecado y que conozcan al Dios verdadero. Por eso tenemos que tener una pasión profunda por Dios y una compasión por esos que tú no has podido llevarles el mensaje. Tú eres un libertador, hombre. Que no se nos olvide que Dios nos llamó como... Tú eres un linaje escogido, hombre. Fíjate, un linaje especial de Dios. Él te llamó a ti mujer, y te llamó a ti joven o niño desde esa pequeña edad. Y tú tienes ese llamado.
Tú eres linaje escogido, especial tesoro para Dios. Número 2, real sacerdocio. Así dice, un real sacerdocio, no cualquiera. Tienes la realeza que se requiere para hacer lo que tienes que hacer. Número 3, nación santa. Porque ya vimos cómo se torcieron estos cuates. Él quiere que tú y tu México, que tanto amas, si es que lo amas, pueda ser una nación santa. Que conozcan al Dios que tuvo su misericordia de mandar a su Hijo hace 2000 años para rescatarnos a precio de sangre. Y nos hizo, dice, pueblo adquirido, comprado, agarrado en sus preciosas manos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y termina para anunciar las virtudes de aquel que está gobernando, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, para que nos torzamos los caminos. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza que nos has dado, Señor, para que podamos, Señor, enderezar nuestros caminos si están torcidos, Señor. Porque nosotros los torcemos, Señor. Tú, Señor, quieres que nosotros cada día, cada enseñanza vaya dirigida a una revelación y a una restauración de nuestras vidas, Señor. Para que tú nos ayudes, Señor, o nosotros cumplamos el propósito de anunciar esas famosas y hermosas virtudes que tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas, de la oscuridad donde nos movíamos, a tu hermosa luz admirable, Señor. Perdónanos, Señor. Te suplicamos que nos des la gracia, Señor, de enderezar a través de tu palabra nuestros caminos que torcemos, Señor. Y que no debe ser eso, Señor, sino tú tienes un proyecto y un propósito especial para nuestras vidas. Hazlo, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.